Buenas noches, nos encontramos con Danilo Arroyo en esta ocasión. Él es para mí el artífice de este video de Rick Chari y es músico del Ecuador, así que te damos la bienvenida. Gracias por darnos tu tiempo para esta entrevista y vamos a empezar con esto. Preséntate un poquito a ti mismo, por favor. Gracias Alejandro, buenas noches. Yo soy Danilo Arroyo, músico, productor y mis proyectos han sido basados en música ecuatoriana, muchas colaboraciones con artistas de comunidades indígenas del Ecuador, de diferentes nacionalidades, y ese es el motivo que me acercó a que en octubre del 2019 sea la persona que haga el llamado para hacer esta minga artística que se realizó por los derechos de los pueblos y nacionalidades originarias del Ecuador. Muchas gracias por participar de esta entrevista. Como habíamos mencionado antes, esta entrevista está direccionada al producto final o la tesis final de mis estudios. Y bueno, aprovechando que nos encontramos contigo, que eres parte de la escena musical, queríamos preguntarte un poco, ¿qué opinas sobre la música como resistencia cultural para empezar esta entrevista? Si nos puedes dar una apreciación sobre la música como una resistencia cultural. Bueno, sabes que hay un famoso músico africano que se llama Fela Kuti, que ha sido una de las inspiraciones y uno de los personajes que me llegó mucho en algún momento de mi vida. Y él decía que la música es el arma del futuro. Y basándome en esas palabras, en esa teoría, fui entendiendo el valor, ¿no?, que tiene para nosotros las artes en general y en especialmente la música como resistencia cultural, como resistencia política, como resistencia social, porque eh, la música llega a otros niveles del ser humano, a otros niveles del alma, se comunica, es mucho más poderosa que la política misma. Este, el ser humano lo asimila de una manera sagrada, digamos, de una manera única, de una manera vital. Entonces, comunicarse de esta manera tiene mucho más impacto. Entonces, los artistas somos también personajes que somos militantes culturales, que nuestro deber es alzar nuestra voz, que nuestro deber sensibilizarnos con lo que está pasando en general con la gente, con la naturaleza, con el mundo. Entonces, el, la música se ha convertido en un arma letal para los músicos que lo saben utilizar. Y me parece que es un deber de todos llegar a este punto, ¿no?, de expresión, de poder defender nuestros derechos. Y tenemos muchos ejemplos en la historia de músicos que han utilizado este valor, como Bob Marley, como eh, eh, no sé, te podría nombrar algunos, en este momento no se me vienen muchos los nombres a la cabeza, Víctor Jara en Chile, este, y así muchos compañeros que en el pasar de la historia han dejado legados muy importantes y ejemplos de cómo alzar la voz por medio de la música ha servido para contrarrestar problemas políticos, problemas sociales y que han traído un despertar a la gente, que han traído una voz de lucha y una voz de resistencia al pueblo. Genial. Como yendo en la misma dirección, cuéntanos un poquito, más bien más bien, si nos puedes contar un poco de tus reflexiones respecto a la importancia del canto dentro de esta resistencia cultural. Está bien que esté como ensamblada, ¿no? Dentro de instrumentos, pero en este momento solo como pensando el instrumento de la voz. ¿O cuál es por qué tiene esta relevancia dentro de la cultura el canto? Porque tiene el poder de la palabra, tiene el poder de la palabra. Este, no solo desde la parte importante de las vibraciones,
la voz llega por su rango, ¿no es cierto?, de vibración, llega al cerebro, ¿no es cierto?, llega a toda la parte de arriba del cuerpo, vibracionalmente. No solo por eso, sino que también viene con el poder de la palabra y las cosas que se dicen pueden tener mucha fuerza y hacer que la gente tenga un entendimiento mucho más vasto, ¿no? Mucho más amplio de las circunstancias, de las situaciones. Entonces es importantísimo. Y un poco así es como nace Richari, el tratar de dar una voz a, en un momento tan difícil, de un momento de disruptivo políticamente, socialmente, en donde era importante aclarar ciertas cosas porque la comunicación se distorsionó. El gobierno decía unas cosas, la prensa decía otras cosas, el movimiento indígena decía otras cosas, la política decía otras cosas, y de pronto se armó todo un meollo que no se sabía realmente quién tenía la razón o quién tenía la palabra, el mensaje. Y eso fue, creo que, el motor por el cual se inicia esta minga artística, que fue darle un espacio a los compañeros que estaban en la resistencia, en la lucha en esos días de octubre, abrirles un micrófono para que puedan dar su mensaje desde su punto de vista, desde su experiencia y poder aclarar toda esta mala información que se había armado en esos momentos, ¿no? Entonces, por eso la voz es la palabra yo creo que los mensajes creo que es lo más fuerte que tenemos porque podemos, si es conciso, se puede volver en un golpe letal para, para, para decir muchas cosas, ¿no? Para expresar muchos sentimientos y como fue necesario en esta experiencia. Genial, ya que estamos como mencionando un poco ya la entrada al videoclip Richari, ¿no? A este momento de ya digamos como producto final. Cuéntanos un poquito antes, ya que has trabajado bastante con comunidades indígenas también, en este caso como más acentuada, esta misma pregunta del canto. ¿Cuál crees que es la relevancia en las comunidades indígenas del canto? Siempre ha sido muy importante. Primero desde la parte humana, el canto, la voz, fue el primer instrumento que se utilizó, el humano. Después viene la percusión y después viene el desarrollo de los instrumentos poco a poco, pero lo más básico, lo que el humano tuvo en sí para poderse expresar musicalmente siempre fue la voz fue lo primordial. Entonces, en las comunidades ha sido muy importante porque también les ha permitido resistir con su lenguaje, con su idioma, ¿no es cierto? Entonces, se dice que un pueblo sin idioma es un pueblo sin identidad, es un pueblo perdido, es un pueblo débil. Entonces, por eso también ha sido muy importante para las comunidades poder mantener esta voz, poder mantener su lenguaje, poder mantener su idioma, que eso guarda muchísima información y va trascendiendo en las generaciones. Entonces, los cantos de resistencia vienen desde hace mucho tiempo, vienen siendo ya, por ejemplo, Mama Tránsito Maguaña tiene algunas coplas que ella iba cantando cuando hacían las marchas indígenas que se movilizaban para la capital en esas épocas, iban cantando coplas y, y con mensajes y cosas que le daban a la gente fuerza y poder para seguir resistiendo a este ajetreo, porque imagínate venir caminando desde los pueblos, desde Imbabura, desde Chimborazo, súper duro, pero ellos con el canto, con las voces, con estas coplas, con estos mensajes, se iban dando fuerza, iban alivianando, digamos que el camino y dándose fuerza para seguir adelante. Asimismo, en Chimborazo, por ejemplo, hay también unas coplas lindísimas de resistencia que se canta mucho en los momentos donde hay tensiones políticas, tensiones sociales. Entonces no viene desde ahora, viene desde siempre.
que la música, los cantos, la voz, la palabra, los mensajes han sido fundamentales para estos cambios sociales, políticos que se han ido dando. Muchas gracias por esas precisiones. Vamos a empezar entonces con el desarrollo del videoclip de Rick Chari. Nos gustaría como contextualizar un poco, ¿no? Como ya se ha mencionado, este producto audiovisual Rick Chari salió en el contexto del paro del 2019, que básicamente tenía la consigna, digamos, política de derogar este 883, ¿no? Que salió, que justamente le quitaba el subsidio a la gasolina. ¿Cómo fue un poco el, digamos, ya un poco más como desde la memoria, desde la anécdota, en tu caso, que se daba todo esto, todas estas situaciones en este momento contigo, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a elaborar esta idea del videoclip de Richari o cómo fue este proceso anterior al videoclip? Sí, bueno, para la la segunda mitad del 2019 recuerda que Latinoamérica pasó por un proceso de levantamiento. Colombia fue un país primordial, Chile, México, Brasil, Argentina, Puerto Rico. También levantaron su voz, se unió el pueblo y comenzó a exigir cambios, maltratos que se estaban dando por medio del gobierno, abusos. Entonces, Ecuador estaba como no tenía en ese momento intenciones, se lo veía como tranquilo, pero sí fue digamos que el inicio de todas estas medidas este, Neoliberales, digamos. neoliberales, sí, que aceptaron estos cambios del FMI. Ya sabes que el FMI siempre ha sido una entidad oscura, que abusadora, no le importa nada, nunca se ha preocupado por el bienestar del pueblo, y en estos casos ya nos estamos dando cuenta a estas alturas de la vida que ellos nos entregan papel sin valor, que es el dinero, a cambio de los recursos naturales, que es vida. Entonces ya la gente comienza un poco a darse cuenta de eso, y comenzó este proceso, ¿no es cierto?, con el gobierno avisando estas medidas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, poco a poco comenzó a calentarse los ánimos, hasta que cuando el presidente tomó la decisión, los pueblos indígenas decidieron hacer este levantamiento y esta marcha que se movilizó para la ciudad de Quito. ¿Cómo fue el preparativo, o más o menos, cómo fue la preparación para este videoclip? Anteriormente pudimos conversar un poquito y me contabas que todo nació de la conversa que tú tuviste con tu padre. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, a ver, yo la semana antes del 12 de octubre, eh, porque recordemos que el 12 de octubre, 12 de octubre fue sábado, ese fin de semana se volvió una locura acá en la ciudad. Se rompió, por ejemplo, todo estaba pasando entre el arbolito por la Casa de la Cultura y el centro de Quito, donde estaba el Palacio de Gobierno. Ahí esto es donde estaba, digamos que, pasando todas estas revueltas y estos encuentros entre los indígenas y el Estado. Y para ese sábado se rompió esa línea y se tomaron la ciudad. Entonces comenzaron a venir ya para el norte de Quito, para los valles, y a cerrar calles, a poner, hacer marchas, a poner panfletos, a mandar mensajes. Y ahí es donde se volvió ya una locura. La gente se puso muy, muy paranoica y se volvió toda una locura. Entonces, días antes, eh, el movimiento indígena avisa que va a ser la marcha y que están viniendo para Quito. Yo, por mi cercanía a compañeros artistas, músicos de Imbabura sobre todo, me enteré por parte de ellos, y por redes sociales los veía que estaban organizándose para venir. Muchos de estos chicos muy jóvenes, entonces estaban muy emocionados porque era la primera vez que participaban en una marcha indígena. Imagínate para ellos haber escuchado toda su vida, crecer con estas leyendas, con
con estos anécdotas de sus padres, de sus abuelos, con la educación también de resistir y de pronto tener la oportunidad de participar en una por primera vez, entonces ellos venían muy, muy, muy emocionados. Eh, eh, entonces muchos de los compañeros que te digo con los que había participado y había hecho música eh, estaban viniendo para Imbabura y al principio decía, bueno, vamos viendo qué pasa, ¿no? No se tenía mucho que claro, no tenía claro qué iba a suceder. Acuérdate que la mitad de la gente los recibió como héroes, mientras la otra mitad estaba en contra y comenzó a nacer un poco de racismo, de clasismo y de oposición. Entonces no se sabía, no estaba muy claro cómo iba a ser la presencia de ellos acá. Y ya para cuando llegan a Quito, eh, me doy cuenta que sus condiciones no eran las mejores. Muchos de ellos llegaban a lugares que se habían abierto, como la Casa de la Cultura, la Universidad Salesiana, en los coliseos, durmiendo en el suelo, se iban acomodando poco a poco. Imagínate la alimentación, imagínate las necesidades básicas humanas, ¿no? Entonces yo me comencé a preocupar, fue una preocupación natural de amigos, de compañeros, porque a mí siempre me habían tratado muy bien y siempre me han tratado muy bien cuando yo he ido a sus comunidades, a sus hogares, me han recibido y me han hecho sentir como en casa, como en familia. Entonces ahí nació mi preocupación y dije, no, pues yo no puedo ser distante, ni me puedo hacer de la vista gorda, sino lo correcto para mí ese momento sentí que era ponerme a las órdenes de ellos y dejarles saber que cualquier cosa podían contar conmigo. Esa fue mi intención inicial y eso fue lo que yo comenté aquí en mi casa y le comenté a mi papá, le dije, papá, voy a ir al arbolito, a la Casa de la Cultura, donde están concentrados los compañeros, sé que están por allá y quiero hacerles saber que pueden contar conmigo, que si necesitan algo, comida, cobijas, almohadas, no sé, cualquier cosa que necesiten, saber que pueden contar conmigo. Ahí es cuando mi papá también se comienza a ver que la cosa se está poniendo un poco caliente, que comienza a ver ya también la represión de parte del gobierno y, y él me dice, antes de salir de la casa, me dice, mira hijo, no te expongas, tú no tienes entrenamiento militar, no estés lanzando piedras, no estés metiéndote en el meollo, porque de dos toletazos te van a partir. Y no solo a ti, sino me puso de ejemplo a mis amigos, de artistas, me dijo, por ejemplo, a la Taki Amaru, de la Mafia Andina, me dijo, él la conoce, yo he colaborado con ella, me dijo, imagínate a la Taki metida en eso, le dan un par de toletazos, le van a partir. ¿Por qué mejor no les convocas y les invitas a hacer música? Hagan música. ¿Por qué no les entregas el poder? Me dijo. Y me volvió a poner de ejemplo a Taki. Me dijo, imagínate a la Taki diciendo un mensaje, un canto, una voz, lo letal que se puede convertir. Esa es su verdadera arma. Ahí ustedes ya no compiten con nadie y van a poder meterse un bombazo. Entonces ese fue el mensaje que me dijo. Básicamente, no te metas, no te expongas y saquen su arma más letal, que es la música. Yo salí de la casa, la verdad me sonreí, no, porque me pareció una idea muy loca. En ese momento nadie estaba pensando en hacer música. Claro, menos en esos contextos, ¿no? Con todo incendiándose, ¿no? Claro. Sí, 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 en ese momento era como muy, muy liviano la cosa, ¿no? Como, no pelees, sino haz música, era como, imagínate que estaban los ánimos caldeados, entonces, y así fue, más adelante te voy contando cómo fueron recibiendo también los compañeros. Entonces yo salgo de la casa con esa idea que me pareció un poco loca, pero ya en el camino lo voy pensando y cada vez me sonaba y me daba razón. Entonces le daba razón y llego al arbolito, a la Casa de la Cultura, me encuentro con los compañeros poco a poco, me encuentro con la Taki Amaru, con Mafia Andina,
Fer, nos damos un abrazo, ella se pone a llorar Fer, y, y me dice, ven. Danilo, esto no ha sido como nos esperábamos, nosotros pensábamos que iba a ser diferente, pero nos han maltratado, este, desde adentro, desde afuera, todo esto está una locura, no sabemos qué hacer, estamos Estaba perdidos, no buscando sabemos si mi regresar, cuadernito no sabemos si, del Diablo. si volver, no tenemos mucha idea. Entonces, no sé, yo de alguna manera trataba de consolarle. Y así me En la fui mochila encontrando con negra, varios azul creo compañeros que está. en donde me expresaban el mismo sentir, que era que estaban perdidos, que no estaban organizados, que había algo que no estaba permitiendo que las cosas se desarrollen de la mejor manera. Algún tipo de, yo en este momento puede decir algún tipo de energía, pero más adelante también esa energía tenía nombre, cara y nombre. Ujú. Entonces, me encuentro con otra compañera artista también con la que he colaborado, de Imbabura, y ese momento ella quería dar un mensaje y le habían quitado el micrófono, porque parece que habían como pugnas de poder entre ellos Ujú. mismos. Entonces se estaban poniendo el pie y no se estaban colaborando. Y viene y me dice, Danilo, por favor, tienes un micrófono, consígueme un micrófono. Este, si puedes, tráeme un micrófono. Entonces a mí en ese momento conecto simbólicamente lo que me había dicho mi papá con la necesidad de los compañeros que me decían literalmente, darnos un micrófono. Entonces conecto con el mensaje de mi papá de hagan música, de manden un mensaje y digo de una, parece que el universo está conspirando y me pongo a, a detallar ya cómo sería este encuentro. Logro reunirme en ese momento. eh, Mira, eh, había mucho racismo de lado y lado. O sea, Ujú. yo entré al Parque del Arbolito y me quedaban viendo y me decían, ¿por qué estás acá? O algo divino que me pareció muy, muy bonito porque hasta me sonreí y, y les di la razón. Es que lanzaron bombas en un momento y yo saqué un pañuelo que tenía y me comencé a poner para taparme la boca. Y un par de mamas que estaban sentadas a un lado me quedan viendo y me dicen, si se comentan entre ellas, mamá racho, no de saber ni cómo ponerse. Claro. Entonces claro, me sonreí y dije, qué momento tan divino, porque sí, la verdad, yo primera vez que vengo a esto y la verdad sí, me También sentí era tu así. primera vez en un paro, digamos, ¿o no? Sí, 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 sí. Ya. Eh, sí, había estado de cerca de niño eh, porque yo estudiaba música justo abajo de la Universidad Central. Ajá. Entonces, cada vez que había paros, huelgas y se encontraban los militares y cosas, yo sin avisar a nadie me sabía salir de las clases y me salía de ahí, me paraba en una esquina y me ponía a ver. Entonces veía todo el meollo, a mí nadie me paraba bola, nadie me hacía nada porque era un niño, Ujú. pero sin darme cuenta me exponía, pero me encantaba, entonces me quedaba viendo y veía lo que pasaba y todo eso, y a cada rato las clases se cancelaban, no sé, porque habían huelgas o, ya sabes, en la Universidad Claro. Central y sus procesos. Entonces, pero ya de grande, digamos que sí era la primera vez en donde ya era, de alguna manera estaba partícipe, ¿no? Estaba ahí metido, Ujú. queriendo colaborar. Entonces logro reunirme con los líderes, digamos, de Imbabura, que estaban manejando toda la logística desde la Universidad Salesiana. Ujú. Y, y ya te digo, era como extraño porque comenzaba a haber ya códigos de seguridad, ya no era Claro, una cosa la solo de guardia que indígena, ¿no? sí, ya no era una cosa solo de que le quiero ver, llévenme, ¿no? Sino que iba pasando filtros, me iban llevando donde otra gente, tenía que decirles cuáles eran mis intenciones. Y poco a poco se da el momento de, de que llego a la Universidad Salesiana y pido la reunión con esta compañera que estaba, una de las cabecillas, digamos,
de la organización del movimiento en Imbabura. Ujú. Y, y ya todo se iba poniendo extraño, como en películas, porque la reunión de pronto me dijeron, mira, quédate aquí parado y nosotros te avisamos cuando salga, cuando puedas reunirte. Y de pronto me dijeron, listo, entra al bosquecito donde están los árboles y camina para allá. Entonces yo comencé a caminar para el bosquecito y de pronto de la mitad de un árbol, en la oscuridad, salió la líder y ahí sí como, comadre, ¿cómo está? Un abrazo, ni sé cuánto. Todo era muy secreto, todo era muy, Claro, hermético, digamos, digamos. hermético, sí, muy cuidado, muy cuidadosos. Y ahí me dice, ¿qué haces acá? Entonces le cuento, le digo, mira, mi intención es apoyar, mi intención, estoy muy preocupado, este, quisiera apoyar al paro, al movimiento indígena, y mi manera, quisiera hacer música. Ujú. Entonces, claro, se sorprendió y me dijo, pero si te das cuenta que ahorita nos estamos dando bala y nos estamos dando Claro, palo como y descontextualizado, digamos, ¿no? Fuera de contexto un exactamente. poco, ¿no? Quizá. Sí, entonces, ya te digo, hubo mucha gente que me decía como, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a pelear, vos sigue haciendo tu música. Claro. Este, entonces, pero ella, por suerte, le digo, mira, dame un par de horitas, mañana yo coordino todo, armo con la gente, déjame, si me das un par de horas con los chicos. Yo en ese momento tenía en mente que me contacten, que más que me contacten, que me den el permiso. No, los chicos no estaban, todos se debían a una cabeza de organización, entonces no es que tomaban decisiones Claro. solitarias. Además, también se regían bajo las directrices de sus propias comunidades, ¿no? Porque es E- como, no es como una sola, sino como varias que estaban ahí. Exactamente, Ajá. exactamente. Entonces, por suerte, esta compañera me entiende, me dice, listo, ¿sabes qué? Ahorita voy a avisar. Yo tenía en mente al Suma y Cachimuel de los De NIN, los niños. con el Ujú. cual había trabajado y colaborado, un gran amigo, y al Ataque Amaru. Entonces yo decía, entre los dos vamos haciendo algo. Y, y me dicen, bueno, nos comunicamos más tarde y salgo de la Universidad Salesiana y, comienzo a hacer ya las llamadas respectivas a la gente y digo, vamos a hacer música, vamos a hacer música. Mañana recibo la llamada de ellos y me dicen, listo, mañana a las 8 de la mañana vamos a estar en el estudio, danos la dirección, los chicos estarán allá. O Y sea, sí, yo de una. sí hubo buena voluntad entonces como de participar a fin de todo, ¿no? Hubo buena voluntad de parte de alguna gente y hubo credibilidad, que es lo que Ujú. agradezco, que confiaron, que creyeron. Pero ya te digo, también hubo estos momentos en donde me veían como que, loco, Un hippie. sí, eres un hippie, un aniñado del norte de Quito, insensible, que quiere hacer música. Y hubo otra gente que me decía, lo que pasa es que vos quieres apantallar. Como Es como que aprovechar la tomarme. situación para poder mostrarse o algo así. Exactamente, o sea, como que vos Ya. lo que quieres es de alguna manera sobresalir Ujú. y yo, la verdad, ya no, jamás en mi vida ha sido mi intención. Mi arte mismo no ha sido de esa manera. Nunca he manejado yo imagen dentro de las cosas que yo hago. Si tú ves mis videos musicales y las colaboraciones, yo no salgo en ellos. Siempre muestro más la cultura, los encuentros, pero nunca ha sido digamos que un estilo mío el estar dando ahí mi cara, Ujú. sino que he dejado que mi, que mi trabajo sea el que hable por sí solo, ¿no? Ujú. Entonces, llegó a las 8 me llamaron, me dijeron, listo, mañana a las 8 de la mañana y te mandamos a los chicos. Y ahí me comunico con Sumay y Sumay me dice, de mi lado, acabo de convocar a, al Don Gato de los Inmortal Cultura, Ujú. al Rumiñahui Runa Rap. de los Runa Rap, Ajá. este, ¿quién más está? Vino también Daniel, de los Nin, la contraparte del Suma y digamos el Sí, Daniel el Don Nadie. Proaño, ajá, el Don Nadie. Y, y de pronto se armó un equipo muy bonito. Yo por ese lado comencé ya la parte de la producción. Dije, bueno, ¿qué va a pasar?
va a ser una locura si llegamos al estudio y todos comienzan a dar una idea, una idea, una idea, una idea. Entonces yo me trabajé esa noche en una base, digamos, armé ya la base del mapa, digamos, donde jugaríamos la cancha, dejé listo la cancha donde jugaríamos y, y nada, dejé listo eso. Pero Y siendo más preciso, la instrumental, digamos, solo como las batacas, porque como, o sea, existen, en el beat existen muchos más instrumentos, ¿no? Sí nos gustaría también que nos cuentes un poco sobre las líneas del charango, de toda esta participación de todos estos otros músicos también, por favor. sí, exactamente. Entonces yo ya el rato que marqué la base, digamos, la base rítmica, eh, que fue muy bonito, muy simbólico, porque yo lo primero que metí fue unos tambores que había grabado en Peguche, Ujú. en la cascada de Peguche. Hice una grabación hace muchos años, los tenía guardados y digo, no, pues saquemos esos tambores y vamos a hacerlos parte de esto. Para mí la energía en ese momento era muy, muy, muy importante, manejarla y saber cómo canalizarla. Entonces, el rato que tenía ya, digamos, el beat listo, convoqué al Zairi Villa de los Afro, que, Vaya, ¿cómo se llama el proyecto de los Afro Vaya? Afro Sí, Vaya. ¿Puedes repetir el nombre otra vez? Zairi Villa. Zairi Villa, ya. Acá, él vive en Ibarra, y es un compañero que tiene un mestizaje muy bonito, cultural, es la mitad afroecuatoriano del Valle del Chota y la mitad quichua. Ujú. Entonces le digo, Zairi, ¿quieres participar? De una aquí te mando el track, métele lo que tú te parezca. Y Zairi es el que manda la línea de charango, que Ujú. se vuelve un motivo lindísimo, un motivo muy importante. Él no fue al estudio porque él estaba en Ibarra, él lo mandó, lo grabó y lo mandó por internet. Este, y después ya al siguiente día llegamos al estudio y con la gente con la que yo trabajo los proyectos, con Carlos Cacomeseta, que es bajista, él metió el bajo. Estábamos con Alex Pasa también, que estuvo todos estos días acá conmigo. Alex es un compañero músico que tuve la oportunidad de producir su disco y tenemos historia ahí. Entonces Alex eh, metió las guitarras, digamos, y algo que yo había marcado porque me gustaba la idea desde el principio es que metamos un sample de una canción de él. Él tiene una canción que se llama Fiesta en los Andes Ujú. y es un San Juanito. Y dije, bueno, en algún momento de la canción me gustaría tener un quiebre y que entre el San Juanito y después romperla y volver. Entonces, eso es lo que también nos marcó la armonía. Ahí fue como, ¿qué armonía hacemos? Y dije, no, tenemos que irnos a la tonalidad y un poco basado en la armonía del sample que vamos a usar. Entonces, eso ya nos fue guiando. Alex grabó las guitarras, Carlos Caco me grabó el bajo. Um, Nico Arauz, otro compañero también músico, ingeniero, metió unos teclados, yo metí otros teclados y fuimos ya armando poco a poco el track. Todo este proceso, ¿cuánto más o menos duró? Porque sabiendo como, bueno, yo ya conversamos un poquito antes, ¿no? Pero fue muy inmediato, pues fue como súper rápido todo esto. Y cuéntanos un poquito más o menos el proceso de duración. Horas, horas. O sea, todo esto se estaba dando en la marcha. Ujú. No hubo descanso. Porque, ya te digo, era tal la energía y aparte nos dijeron que los chicos solo podían venir Durante al un cierto estudio tiempo. exactamente al siguiente día de 8 a 10, digamos. Y entonces teníamos que estar listos para eso. Entonces creo que esa noche no se durmió, creo que esa noche nos quedamos trabajando de largo y fuimos armando y dejando todo listo para la sesión. Eh, ¿Quién más estuvo? Una preguntita ahí de algo que me pareció súper interesante. Mencionaste que las batacas, o bueno, no las batacas, como que esto que hiciste en Peguche y que tú lo sumaste a la estructura, digamos, de la instrumental, ya lo tenías pregrabado. ¿Tú sientes de alguna forma que quizá esa energía de la cascada de Peguche influyó también un poco
¿cómo será? En esta inmediatez de conseguir como el producto final de la instrumental realizada tan rápido, quizá. Sí, sí, Como sí, sí, hablando desde lo espiritual, no es más o menos la pregunta, ¿no? totalmente, totalmente. Siempre fue mi intención. Yo creo mucho en eso. Me he acercado mucho a la cosmovisión andina, energética, del poder de nuestros eh, antepasados, del poder de la Pachamama. Esas son cosas que me brindó ese conocimiento, mis experiencias con las comunidades. Entonces yo creo muchísimo en eso y me da mucho gusto que sin querer queriendo nació de esa manera, Ujú. nació de esa manera. Entonces se fue armando así. Esos tambores me acuerdo que grabé cuando me junté con un líder cultural allá en Peguche, muy reconocido, muy importante, y él me llevó por la cascada, y me hizo todo un paseo y me iba conversando de la cosmovisión, de la cultura, Ujú. todo. Entonces fue muy enriquecedor. Y después yo armé un micrófono, unas cosas y me puse a grabar también con él y cosas. Entonces creo que fue de las primeras cosas que saqué y comencé a armar digamos que con eso. Ajá. Eh, de ahí muchos elementos ya en la parte personal mía, muchos elementos del beat y fueron cosas que he usado en mi música que tenía ya grabadas, pregrabadas, por la rapidez, ¿no? Que Claro, necesitábamos, no había chance de ir a grabar una batería al estudio o claro. O dejar que la creatividad fluya ahí ese rato, ¿no? Como, claro, no. Entonces yo me acuerdo que me senté en mi casa un rato, fui armando las cosas, y ya marcando ciertas cosas, armando el beat y la armonía, algunos tecladitos, algunas cositas, y quedó ya esa base y con eso lo fuimos montando, ya se juntó Zairi, se juntó Carlos, se juntó Nico, se juntó Alex, y el siguiente día y se juntó ya, la cascada de Peguche también, ¿no? O y se sea, juntó es que te lo menciono porque suena como, como que la invocaste también, ¿no? Y siento que quizá la fortaleza de todo esto fue también un poco por esa invocación, una suerte de invocación que hiciste, pues, de alguna forma. Sí, 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 sí. Sí, la verdad ya te digo, no fue pensado, pero fue muy sentido en todo caso. Ujú. Entonces sí, 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 sí. Sin duda esa ya nacía con alma, ya Ajá. nacía con un sentimiento. Entonces llegó el siguiente día, nos juntamos en el estudio. Los primeros en llegar me acuerdo que fueron los Umazapas. Ujú. eh, Jesús Bonilla, estaba también Lenin, creo que eran unos 3 o 4 chicos de los Umazapas, y Ujú. Jesús, no había un orden de entrada, digamos, sino que íbamos los que estaban preparados o listos, iban pasando, Ujú. y Jesús fue lindísimo porque él sacó una flauta de Inti Raymi, de Las las de Kotama. Kotama, Ujú. ajá, las de Kotama, y comenzó a hacer su toque, ¿no? Ujú. Y, y nada, y de pronto se fue armando así como, wow, qué increíble, esto está, y solito, ya te digo, no hubo que decir mucho a nadie, ni dar mucha instrucción, sino que ya lo iban Como orgánico sintiendo, mismo. muy orgánico, muy Ujú. orgánico. Inclusive ya te digo, el orden no fue algo marcado, sino que cada uno decía, listo, ya estoy listo, ok, entra. Y pan, hacía lo suyo y ya salía. Mientras tanto, ya llegaron los chicos raperos, digamos, y, y ya estaban afuera en la sala del estudio, y ya comenzaron a escribir ya sus letras. Conversamos un poquito al respecto para tener claro qué es lo que queríamos decir. Algo que sí se puso un límite fue como que eh, no queríamos insultos, no queríamos caer en eso sí, váyanse al carajo todos, hijos de su madre, no, Ya. sino que y conversamos y decíamos como que quede más un legado, digamos, más poético, utilicemos esos elementos. Y los chicos, y lo que sí quedamos en no limitarnos, pero no vamos a opinar del uno al otro, o sea, que cada uno se haga, eh, ¿cómo se dice?, responsable de su mensaje. Ujú. Y
Y recién que estaba revisando unas fotos, encontré unas fotos de ese momento. No hay muchas, ya te digo, todo estaba pasando tan rápido que no es que estábamos Claro, este, ahí documentando como tal. documentando. Claro. Entonces, pero yo de mi parte tengo ahí unas fotitos en donde les tomé que están escribiendo las letras y la Taki en una esquina haciendo lo suyo, el Zuma y el Don Gato. Y ahí es cuando el Rumiñahui dice, listo, estoy listo. Entonces, ya te digo, no pensábamos en orden. O sea, no es que tú vas primero, tú haces, no, sino que el Rumiñahui dijo, ok, estoy listo, vamos, entra. Y hermoso porque él es el que entra con el mensaje del Shuk Maquilla, Claro, Shuk la consigna, Shunguya, pues. Shuk Yuyaya, Claro que son el Hakuna las Matata, la consignas canasta. políticas, claro, que se utilizaron en el primer levantamiento indígena en los 90, pues. Exacto, Que hasta donde yo he podido registrar son parte de o sea, de una poesía también de un poeta que se llama Ariruma Cowi. Y bueno, que también han sido consignas que son ya de varios años, incluso más atrás, ¿no? En todo caso, es como las consignas más fuertes, ¿no? Entonces, qué bueno que haya funcionado, digamos que de entrada suenen las consignas, porque también lleva una memoria, pues, ¿no? Entonces es como la memoria de lucha, la memoria histórica de resistencia de los pueblos indígenas y funciona, para mi parecer, también perfecto, ¿no? exacto. Sí, de la nada, ya te digo, Rumiñahui salió con esa idea y empezó y fue lindísimo cómo conecta después con el español y comienza a hablar también del racismo que se había generado en televisión en esos momentos, que los medios comenzaron a de alguna manera hacerlo burlón o desvalorecer, quitarle valor a la marcha y sacaban unas tomas, se veía en televisión como la policía les correteaba, como, o sea, algo sí, terrible. Entonces él es el que toma esa línea de hablar del racismo y de los medios de comunicación. Entonces, después ya deja, me acuerdo que ya estábamos con Daniel y Suma y Daniel es el que sale con la letra del coro. Del coro, sí. Sí, Daniel es el del coro, por eso es lo que él entra a cantar, el Ujú. falla, Ajá, y que la guerra estalla, estamos preparados para la batalla, somos ajá. los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del Del Gobi. imperio. Sí, sí, sí. Sí. Entonces Daniel es el que viene con la idea del coro y listo, ya tenemos el coro, va, entra Daniel, grábale, pam, 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 pam. Mientras tanto se iba ya también la parte de la producción, entonces ya íbamos como, repite esto, grabemos dos voces, hagamos que como que fuera grande, entonces repitamos más, cámbiale de color a la voz. Entonces ya íbamos jugando un poquito en la producción, pero ya estaba la parte creativa dada. En eso viene el ataque y también ya estoy lista y entra ella con ese verso que es mitad quichua y mitad en español, que es lindísimo porque ella en cambio habla de algo muy, de un futuro. Ella dice del urgencia milicia cultural, que era algo que estábamos hablando, o sea, cuando estábamos en el estudio. Dando las ideas, era como busquemos una solución, o sea, no solo planteemos una solución, no solo reclamemos y reclamemos, sino que también planteemos algo. Y ella, digamos que recalca eso, ¿no? De que necesitamos una milicia cultural, que nuestra trinchera siempre será la yacta, este, eh, y la pena también de ver la gente como carne de cañón, Ujú. que era lo que estaba pasando, porque se utilizó muchísimo a la gente inocente, Ujú. con digamos que con el lema del movimiento y del paro, hubo mucha gente inocente que fue usada, utilizada. Sí, sí, indudablemente. Entonces, Taki sale con eso, entra, graba, lindísimo, su preocupación estaba sin voz, a ella le habían tirado gas y habían recibido un poco de toda la parte de la policía que estaba reprimiendo allá en el arbolito. Entonces su preocupación era la voz, era como, loco, no puedo cantar mucho, estoy ronca. Y yo, dale, entra, canta. Es más, se te va a escuchar mejor con la voz ronca, dale. Con más sentimiento. Exactamente. Entonces entra Taki y hacerlo.
Y, y de ahí ya creo que estaba listo Sumai, y entra Sumai y con su letra en quichua, y tiene su parte, su espacio, y nada, entonces ahí vamos, listo, metamos otra vez el coro, ya íbamos armando un poco la estructura, todo eso mientras iba pasando, o sea, estábamos en el estudio un pocotón de gente, eh, dos técnicos, Nico y Carlos, estaba también toda la gente, los raperos, toda la gente ahí, entonces, um, eh, 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 em, y después se da el momento de que entra, hay la caída después del coro, en donde entra ahí el sample este que te hablaba, que era la idea de que entre este San Juanito del Alex pasa Ujú. y comienza como a bajar, como a suavizarse. Y ahí es donde viene el Don Gato. Don Gato es el último que dice, listo, estoy listo. Entonces la le entra. Y, y no sabíamos qué más darle como estructura. Entonces él comienza a hablar dentro del San Juanito, y de pronto se sentía que se iba a reventar, que iba a reventar, y de pronto, de ese rato, listo, alarguemos el track, pongamos más compases, digamos, del beat y todo esto, tan, 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 tan. Y entró el Don Gato y se mandó esa letra que es increíble. En cambio, él habla de la resistencia ¿cómo es? De nuestros taitas marginados. Eh, Fue terrible los hechos suscitados, pero por su resistencia, su legado ha sido, Sí, como una memoria de lucha justo, ¿no? sí, Como entender que han pasado de paro en paro, digamos, o de levantamiento en levantamiento y quizá lo van a seguir haciendo siempre que sea necesario, digamos. exactamente. Y entonces él conecta con esta parte del legado de los taitas, de su lucha, de que seguiremos defendiendo nuestra cuadrilla, de que eh, hay una parte también muy bonita casi al final que habla de el toma. eh, Él también dice ridiculizados como entretenimiento por programas de televisión, por ejemplo. También hace una queja a los medios de comunicación que fueron, la verdad, una basura en ese momento. Mucha desinformación, mucho racismo. Y después dice también sobre el pueblo que siembra, ¿cómo es? La unidad y sus ideas y su corazón cada equinoccio, Ujú. y pone el final y el gran cierre, ¿no? Que es el entretenimiento, seguimos. Ya no me acuerdo del gran cierre, pero lo que dice es ah, 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 cultura guerrera, eso. Claro, que Eh, no caer en el precipicio, algo así, me sí, que acuerdo. no caer en el precipicio. Pan, Ajá, y se acaba ese momento así como. Y claro. nos quedamos, me acuerdo que me regresan a ver en el estudio y me dicen, me imagino que vamos al coro, otra vez al coro. Y yo no, creo que hasta aquí nomás Claro, quedo. pero al final hay unas voces como en off de chuta de algún dirigente político, no sé exactamente, Eso pero no, eso es Jesús y Lenin de los Umazapas. son las voces de ellos. Sí, Ah, Jesús es ya, el que ya. dice en Cuidadito, ni quichua, sé qué. dice qué, y el Lenin es el que responde, cuidadito con. Ah, ya, ya. Bueno, ese Ajá, detalle no lo sabía. Es que justo sí. con ellos nunca pude conversar sobre esto, ¿no? Pero, Ujú, claro, con todos los raperos, bueno, no con todos, ¿no? Con Don Gato, con el Suma y con la Taki les entrevisté a ellos justamente para ujú, esto de la tesis y también me contaron un poco sobre el proceso, ¿no? Ya individual, digamos, en este caso. claro, Eh, sí, algo que es importante mencionar, ¿no? Porque digamos, esta es la parte un poco más técnica musical, ¿no? Que evidentemente es una parte importantísima dentro de la producción de este videoclip. ¿Qué nos puedes decir brevemente también sobre la parte visual, ¿no? Que también es el complemento, la contraparte del videoclip, que también es sumamente poderoso, ¿no? claro. Entonces, a ver, ya habíamos terminado, usamos un par de samples que se grabaron in situ,
con los celulares y cosas de lo que teníamos y de lo que nos íbamos pasando también. Por ejemplo, al principio que está lo de todos los ni sé cuántos, que nos unimos a bajar las medidas del Fondo Monetario Internacional. Eso fue grabado en un celular. Cuando se para y antes de entrar al ataque también que sale una mamá diciendo, nunca de rodillas, Ujú. nuestro espíritu tiene que ver nuestros taitas y mamas. Fue chistoso porque tiempo después me invitaron también a una entrevista, a un encuentro con APAC, Ujú. con la productora, a hablar sobre Rick Chari, y ella estaba ahí, y me dijo, esa voz soy yo. Yo me subí a hablar y le dije, no sabía, bueno, con permiso. Entonces, digamos, Dijo, no. estos elementos, estas voces se daban igual en el mismo contexto, en el 2019, el mismo paro, ¿no? Sí, sí, Como para sí. aclarar, ya, Fueron buenazo. voces grabadas con el celular o con la cámara de las cosas que sacamos esos audios y fuimos encontrando. Porque yo quería que el ataque, por ejemplo, antes de entrar, diga algo como que ya llegamos, estamos aquí las mujeres, como que ahora vienen las mujeres. Ujú. Y probamos un par de cosas, pero no estaba quedando, o sea, como que estaba medio forzado. Y ahí escuchando, decimos, bueno, escuchemos qué tenemos en los audios. Y justo tenemos esto de la mama que dice los taitas y mamas. Y nada, quedó ahí, quedó hermoso, lo pusimos y entra ya el ataque con su lírica. Este, ya teníamos el track, digamos, hasta ahí está la parte musical, la parte creativa. Los chicos tuvieron que salir corriendo porque justo se vino la toma La ese día fue la asamblea. toma de la asamblea Ujú. y les llamaron, les dijeron, chicos, acá estamos en problemas, vengan. Ahí es donde yo voy a dejarles, a acompañarles, este, y, eh, y en una de esas vueltas me encuentro con José Zambrano. Ujú. Nuestra intención no era hacer un video. O sea, nunca fue como, no inició como un video. Acuérdate, empezó como con música y hasta ahí sabíamos que teníamos el poder, digamos, de hacer algo. Ya en la marcha decimos, oye, qué bonito sería tener un video, pero imagínate qué Claro. video se hace con esto, así cómo lo logramos, Ujú. qué haces. Y yo me encuentro en una de esas vueltas con José Zambrano. ¿Tuviste chance de conversar con él? Sí, conversamos también ya un poco. Y nos encontramos ahí, creo que yo llegaba al arbolito, él salía y le veo con su cámara y le digo, José, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá? No, estaba acá haciendo unas tomas, ni sé cuánto, bla, bla. Entonces, mientras conversábamos en el estudio, le digo, oye, yo acabo de verle a José que estaba por allá haciendo tomas, ni sé qué, ¿por qué no le llamamos y le proponemos a ver si se quiere hacer cargo de la parte visual? Porque tiene imágenes, tiene cosas. Entonces le mandamos la canción a José a que escuche y a ver si quería participar y de una dijo, perfecto, yo me hago cargo, no se preocupen. Y tiempo después, o días después, nos dimos cuenta que había caído en las manos perfectas, en las manos correctas, porque José por su parte, había tenido también muchos documentos audiovisuales grabados de su juventud y de sus Ujú. procesos también. Entonces, hay unas tomas increíbles hechas por él de hace años, de los 80s, de los 90s. Y aparte, bueno, más lo que había filmado en el 2019, en esa semana, en esos días. Y también me encuentro una noche, en un momento me encuentro con el Guagua Bonilla. Ujú. Y ahí es donde ellos salían, me acuerdo que salían hecho pedazos, estaban gaseados, estaban cansados, estaban golpeados. Sí, Y justo nos él, encontramos. ajá, justo él me compartió porque hizo como un registro del paro, como una Ujú, especie de corto documental, ujú. que lo pude ver. Chuta, tenaz. O sea, sí hay unas tomas súper fuertes, pues, ¿no? De la Sí, represión, de la lucha ya como más encarnizada y frontal, sí, sí, que sí, sí sí. pude conversar también con él un poco. Claro, yo le veo al guagua que sale, él con los mazapas, con un grupo ahí de chicos, le veo al guagua que sale totalmente destruido y le digo, guagua, estamos en este proceso. Y él me entrega la memoria, saca la memoria de la cámara y me dice, toma Danilo, hazte cargo de esto.
Entonces yo así como loco, me estás dando mucha responsabilidad, la verdad, no sé si quiero esto en mis manos. Y, y ¿cómo se llama? Eh, no me acuerdo en qué pasó, si le dije, mira, toma tú mismo y mejor yo te llevo al estudio y haz el traspaso tú mismo, pero la verdad no quiero tener algo tan importante en mi responsabilidad en este momento de locura. Para eso se armaba también momentos durísimos, yo saliendo con la Taki, y justo en estos encuentros que te estoy diciendo, en estos momentos, saliendo con la Taki y el arbolito, entra un grupo de puruás que venían gritando y armados y con sus trajes militares, sus ponchos rojos y cosas, unos altotes grandes con botas de militar, así, trotando, pum, pum, y gritaban, llegaron los pura sangre, llegamos los pura sangre. Y cuando me vieron a mí y le vieron al ataque, salió uno, rompió fila y nos cogió contra la pared. Y como que nos amenazando, nos decía, pura sangre, pura sangre. Y nosotros contra la pared así como asustados. Y yo solo le veía al ataque como, verga, qué raro todo esto, qué extraño. Puruás, Porque decías que eran de los Puruás. puruás, ajá. Ellos mismos venían Ujú. gritando, ya llegaron los puruás, llegamos los Está pura bueno. sangre. Está para investigar Un eso combo un poco. ahí militar. Este, entonces, nada, era por un lado miedo, por el otro lado miedo, por un lado era así una locura. Te ibas para el arbolito claro, racismo para los mestizos, te ibas para el norte, racismo para los indígenas, o sea, era todo un caos. Eh, Cuando ya José también tenía un compañero, no me acuerdo, el apellido me acuerdo, Yumikinga, Luis, creo que es Luis Yumikinga, algo así, en los créditos está, que él Ujú, también había filmado, entonces él organizó, ya se entró en el proceso de organización del material, recibió el material de Guagua, ujú. hay una bonita foto de Valeria Rivilla también que nos compartió un poco de material, y José se metió en el cuarto a la parte de la edición y no salió hasta terminarlo. Entonces, este, nosotros hasta eso no teníamos pensado lanzarlo el 12 de octubre, o sea, no era nuestra intención, no habíamos pensado en eso. Sin embargo, las circunstancias se dieron a que el viernes de noche, viernes en ya 8 de la noche, José nos enseña el video Terminado, digamos, ya, listo. terminado, Ya. sí, y básicamente fue, o sea, a mí personalmente me salieron las lágrimas. Sí, es un trabajo Mm. impresionante para que sí, a mí también me parece un excelente trabajo, ¿no? Muchas gracias, y no había, o sea, me salieron las lágrimas, José dijo, bueno, opinen algo, algún cambio, alguna cosa, no hubo cambios, creo que se corrigió alguna toma, alguna cosita, pero fue mínima, así como que esta toma tal vez no, y ya, y, y listo, teníamos el documento, esto era viernes en la noche, ya tipo 10 de la noche, no sé, por esas horas. Ah, en eso eh, viene la decisión de, de qué hacer con este material. Entonces decíamos, bueno, que cada uno lo lance, que cada Ujú. uno lo lance. Pero la represión comenzó cada vez, acuérdate, comenzó a ser tan dura Y y, y, progresiva, ¿no? y progresiva. Ajá. Claro, cada vez era más fuerte, peor, muertes, ya había a gente que se estaba muriendo, etcétera. Ajá. Um, yo ese rato digo, muchachos, está peligroso. El que quiera poner los nombres en los créditos, pongamos. El que no quiera poner en los créditos, está bien, Como con su libertad. decisión, con libertad, ajá, cada uno. Entonces, no recuerdo, algunos dijeron, bueno, que salgan los nombres de los proyectos, no necesariamente el nombre propio. Yo tenía que poner mi nombre, porque si no, no tenía mucho sentido, o sea, como yo ser el de la convocatoria y después hacerme para atrás y no poner mi nombre. Claro. Entonces fue como, bueno, que venga lo que tenga que venir y Daniel Arroyo. Y algunos compañeros se juntaron, entonces sí, pon nomás mi nombre, pon nomás acá, pon nomás allá. Y, por ejemplo, Alex Pasa no sale en los créditos oficiales por una cuestión de seguridad que también él dijo, como sabes que yo prefiero mantenerme a un lado porque estoy también en mis procesos, la comunidad, yo no he avisado a la comunidad, yo he estado en esto, Mm, yo no. Entonces
pues fue como listo. Entonces él es uno de los casos que por seguridad no salieron los créditos oficiales, pero él fue uno de los partícipes desde el primer día. Este, y ya pensando, decimos, bueno, que cada uno lo lance por las redes. O sea, lo lanzo desde mi red, desde la tuya, desde la otra, no sé qué. Y yo decía, no, pero a ver, necesitamos impacto, necesitamos algo. Y yo recuerdo que todos esos días la comunicación comencé a informarme por medio de APAC TV, la productora quichua de Imbabura. Ajá, de Otavalo para ser más De Otavalo, específico. sí. Sí. Estaba viendo y ellos eran como el único medio al que yo estaba creyendo de alguna manera, Ujú. como que tenía, les di mi confianza para recibir la información. Entonces se me viene la idea y digo, ¿y qué pasa si le proponemos a APAC a que ellos se hagan cargo de este material y lo lancen desde su plataforma? Entonces yo conocí a Guaira Velázquez, que ella había trabajado en APAC mucho tiempo como conductora, como reportera, y le llamo a Guaira, ya te digo, de noche, muy de noche, y por suerte me contesta y le digo, Guaira, tenemos un material que hemos hecho y quisiéramos que lo revisen a ver si les interesa lanzarlo desde APAC. Ella, ella, como había venido de las protestas y cosas, estaba muy cansada, casi que se le escuchaba, pero sí, sabes que Danilo, ahorita estoy muerta, mándame nomás, toma mi correo, mañana yo lo reviso y te digo cualquier cosita. Y yo, bueno, listo, ya te mando. Entonces enviemos el material a La Guaira. Y a los 5 minutos me regresa la llamada ya con otra voz, ya despierta todo. Me dice, Danilo, mándame, está buenísimo, acabo de hablar, ya les mostré a la gente de APA, no sé cuánto, bla, 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 bla. Mándenme todo listos que lo enviamos, que lo vamos a lanzar mañana. Perfecto. Ajá, a primera hora lo lanzamos. Y ahí es cuando caemos en cuenta y decimos, wow, qué coincidencia que vaya a ser lanzado el 12 de octubre. Y ese día se Súper lanzó importante. y empezó ya la locura, la locura total. Entonces, eh, comenzó a hacerse viral, en Facebook se hizo muy viral. Yo recuerdo que Zairi fue uno de los primeros que lanzó. También nos dimos nosotros para lanzarlo desde nuestras Claro, para plataformas, rebotarlo, digamos, ¿no? para rebotarlo. Pero el de Zairi fue increíble porque él fue uno de los primeros que lanzó. Se filmó él un ratito el video, hizo una edición él tocando el charango, lo mandó y creo que a las pocas horas tenía como 100,000 views, 100,000 reproducciones, algo así. Se fue lanzando, pero lanzó tan, iba subiendo, la gente iba respondiendo, se comenzó a hacer viral, y nada, fue hermoso. Creo que a las pocas horas, yo recuerdo, ya estábamos pasando los 70,000 reproducciones en horas o en un par de días, y comenzó a subir y seguía subiendo y seguía subiendo. Eh, Ahí está la parte, digamos, de cómo se dio, la parte formal, la parte de cómo se construyó, cómo se lanzó, cómo inició. Para mí, obviamente, yo regresé a la casa, lo primero que fue enseñarle a mis padres, a mi papá, papá, aquí está la idea Materializada, digamos, ya, claro. materializada, lo que usted visualizó. Y claro, mi papá me dijo, puf, está buenísimo. O sea, desde ese día, mi papá lo escuchaba todos los días y le encantaba venir a decirme, ya están 90,000. Y después de una semana venía, no, ya han subido 100,000. Con las actualizaciones, Con digamos. las- Acá. Porque también mi padre, alguien que estaba en sus altos setentas, digamos, este, mm, ver también la comunicación, cómo se daba, porque se hablaba de que habían participado entre 25,000 personas, 25,000 compañeros en las marchas, y de pronto decir, esto sobrepasó ya los 25,000, esto ya son los 100,000, o sea, ya se está popularizando, y para él también entender, ¿no? De esa manera, porque en su tiempo él viene de las épocas de la imprenta. Ujú. Entonces, cuando la comunicación lo hacías por imprenta y los bocetos y las cosas que querías comunicar, tenías que ir y tenías que dar uno por uno. Entonces, popularizar esa información
era muy, muy complicado. Entonces, hablar de que, oye, tu mensaje lo vio 100.000 personas, era porque físicamente tenías que hacer Claro, ese algo, ejercicio ahí. acciones para que lleguen, y material también, ¿no? O sea, Ujú. hojas, tiempo. Entonces él viene de la época de la imprenta. Este, entonces le fascinaba ver cómo ahora la tecnología y los medios digitales y las redes sociales te permitían llegar a más gente y nada, fue un proceso muy bonito, un regalo para él, Ujú. creo que eh, visualizó este, algo que para él hubiera sido un sueño. Ajá. Y, um, y creo que con eso podemos terminar todo lo que es el proceso. Ajá. Ajá, el proceso de lo que fue. De ahí más adelante um, viene, a ver, aquí empieza otro lado del asunto. Yo trabajo con Juan Fernando Velasco Ujú. desde sus inicios, inclusive antes de sus inicios ya éramos amigos. Pero cuando él ya se hizo solista, conversamos, me llamó y me invitó a trabajar en su proyecto y desde esas fechas que fue en el 97, yo empecé a trabajar con él. Grandes amigos, es el único artista en el Ecuador con el que sigo trabajando. Él me ha brindado las oportunidades más importantes profesionales, de las más importantes en mi vida, ha sido una pieza clave, un hermano. Hoy por hoy nos consideramos Ujú. familia, hermanos, este, y esto te cuento para que sientas un poco la Ujú. cercanía con él. Eh, esto ya desde esto que te comienzo a contar ya es desde un contexto político-social, digamos, de una realidad que se fue marcando paralela. Entonces, así como yo tenía a los compañeros que estaban liderando el movimiento y organizando todo lo que pasaba ya en la Casa de la Cultura, en el chat, en el Messenger, en el WhatsApp, Ujú. también le tenía a Juan Fernando. Y Juan Fernando en ese momento estaba de ministro de Cultura. Este, eh, y por alguna razón, el gobierno de turno, le, por su carisma, Juan Fernando tiene mucha experiencia manejando público, manejando gente. Es muy tranquilo, tiene palabras correctas, es se expresa de una manera bastante, digamos, tranquila, Elocuente, digamos. elocuente, sí. Este, y entonces el gobierno lo pone en cara. Y Juan Fernando también es hijo del Conejo Velasco, un personaje muy importante en la historia del Ecuador, este, que también trabajó muy querido por las comunidades indígenas y hizo mucho trabajo social, mucho trabajo con, en cuestiones desde, desde la literatura, desde la filosofía, desde la educación. Entonces, Velasco viene también con Juan Fernando viene también con ese bagaje, digamos, en su ser. Su madre también fue ministra de Educación en un momento, militantes. Su madre vivió mucho tiempo en Nicaragua cuando hubo la ¿cómo se llama? Cuando subieron al gobierno. eh, eh, digamos que la guerrilla se tomó el gobierno y Ujú. subieron y todo, entonces eran procesos muy, muy importantes en Latinoamérica, todos sus padres habían sido parte de estos procesos. Entonces, te cuento esto porque Juan Fernando también el perfil de él es un poco como de, sí, el aniñado, el ni sé cuánto, que tal vez no tiene cuenta, no se da cuenta o no tiene sensibilidad. Todo lo contrario, es un tipo muy, muy, Ujú. muy, muy a piso y muy, muy sensible y muy cercano a estos procesos. Entonces, así como le tenía a los líderes amigos en el chat, le tenía a Juan Fernando también. Y Juan Fernando estaba en el gobierno en ese momento y le ponen de vocero. Acuérdate
que cualquier cosa que pasaba, pues salía Juan Fernando. Yo no entendía por qué el ministro de Cultura le ponían a dar la cara para, para hablar de estas cosas políticas, pues, o sea, más Ujú. que no era el ministro de gobierno, no era, a veces ni Claro, siquiera el presidente. el cargo quizás no era no debía tal vez hacerlo, ¿no? Pero le ponían a él. Sí, le ponían a él y ya te digo, ya. Yo cumplo con una lealtad con él. Yo sabiendo que estaba en el gobierno y que esto era movimiento indígena contra gobierno, Claro. entonces yo le llamo y le digo, Juan Fernando, por mis palabras, por mi voz, quiero que sepas que estoy organizando hacer música con los compañeros porque vamos a apoyar al movimiento indígena. Pero Juan Fernando, como estaba metido en mil cosas, la verdad también fue otro de los que dijo, ah, vas a hacer música, ay, 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 sí, no, tranquilo. No. Claro, haz Y, nomás. Así como. no, Claro. y no me paró bola, la verdad no me paró bola, pero yo me liberé por lo menos de eso. Dije, fui leal con el Juan Fernando y yo mismo le dije que por más que está en el gobierno, nos vamos a ir a, eh, a decirles nuestras verdades sobre lo que pensamos. Ujú. Entonces, eh, así empezó un poco la cosa. Días antes tenía una compañera que me estaba presionando que le conozca a Juan Fernando, que le presente a Juan Fernando. Ya esto ya es un poco ya como la historia detrás. Ujú. Hubo un momento que de la nada, de la noche a la mañana, tenía esta amiga de Imbabura, muy cercana a los líderes que estaban manejando en ese momento la movida. Y me decía, por favor, presénteme a Juan Fernando. Yo le quiero conocer a Juan Fernando. ¿Cuándo tocan con Juan Fernando? Lléveme a donde Juan Fernando. Quiero conocerle a Juan Fernando. No, 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 no. Entonces yo inocentemente le dije, bueno, cuando haya un concierto yo le invito, ¿no? Tranquilo. Y dice que no, no, pero es que quiero conocerle. ¿Por qué dice cuánto? Llévame. No, no. Y este, cuando, cuando llego al arbolito y tengo la reunión con la líder en la Salesiano. Universidad Salesiana, este, había como que me quedaban viendo y me decían así como, ¿qué hace este man acá? O sea, ¿qué hace este man acá si es el mejor amigo del ministro de ahorita, o sea, del que está en la tele? Entonces, como que había una desconfianza, de Ujú. alguna manera. Y- Juan Fernando me llama una noche, ya cuando lanzamos todo esto ya se populariza y comienza a, a hacerse viral. ujú. Me llama Juan Fernando y me dice, oye, necesito que me digas, no, necesito que me ayudes a encontrar quiénes están haciendo esto. Ujú. Entonces yo me río y le digo, Juan Fernando, yo te avisé, fui yo el que hizo la convocatoria, son los compadres del Zoom, ahí está el ataque, no sé cuánto. Me dice, esto es lo que hicieron. Le digo, sí. Y me dice, no te puedo creer, está buenísimo. Entonces me acaban de mandar del gobierno como ministro de Cultura que averigüe quién hizo esto, porque quieren saber quién anda financiando Ujú. estas actividades. Entonces yo le digo, loco, esto se hizo sin un centavo. Esto somos yo, esto fue idea de mi papá. Mi papá me dijo, sal, júntales, yo salí, les junté y de pronto pasó magia. Claro, que ahí viene Y también esto, esto de la minga, ¿no? exactamente, el Ujú. poder de la minga. Entonces, digo, esto no está financiando a nadie, esta es la cabeza, es la idea de mi papá y soy yo y los compañeros que ya nos juntamos y se logró y todo, ¿no? Y me dice, chuta, no te puedo creer, le digo, y aparte acuérdate que sí te llamé a avisar que iba a hacer música con los, íbamos a apoyar al movimiento. Entonces ahí él me dice, wow, les quedó buenísimo. Pero bueno, entre nosotros yo te voy a decir cuál es la preocupación más grande que del gobierno ahorita. No solo era saber quién financiaba, sino me dice, lo que pasa es que está mejor del material que es en ellos. O sea, es como que encontraron así, como que dijeron, ¿quién hace esto que está mejor que nuestros productos que sí pagamos montones Claro. de plata y tienen asesores por montones y tienen todo y no logran tener un documento como ese? ¿Cachas? Me dice, les quedó buenísimo, les quedó buenísimo. Gracias, chao, chao, chao.
En el proceso también, acuérdate que metieron un pocotón de gente presa. Ujú. Los chicos de la Universidad de Guayaquil, luego unos compañeros de Chimborazo, y ahí yo hablé con Juan Fernando, y le digo, loco, esto está muy loco, esto está rarísimo, todo, bla, bla, bla. Hay cosas que el gobierno dice que me consta que es verdad, estando ahí con el movimiento, hay cosas del gobierno que tiene coherencia, y hay cosas que parece que son medias raras, medias mentiras, y sin Claro, embargo yo estoy ahí apoyando, o sea, no estoy de tu lado, pero tengo que darte muchas cosas la razón. Entonces, ahí nos ponemos de acuerdo para que si les agarraban presos, digan que son artistas, que son músicos sobre todo. Entonces, como todos son artistas de alguna manera, entonces, artistas, artistas, artistas. Me acuerdo que salió en redes también que están presos los compañeros del Chimborazo, no sé cuánto, entonces me comuniqué y les dije, no, díganles que son artistas. Y cuando dijeron que son artistas, este, por medio de Juan Fernando pudimos mediar para que le saquen de la cárcel. Y así se logró sacarles a los chicos de Guayaquil y a los compañeros de Chimborazo que ahí yo pude dar una mano. Pero siempre, buenazo. entonces, se corrió la voz, les decía, corran la voz, corran la voz. Si les agarra la policía, digan que son artistas, que son artistas, que son artistas. Es la única manera que yo de mi parte puedo ayudar a, con este contacto en el gobierno a sacar, o sea, a hacer algo al Ujú. respecto. Entonces ahí Juan Fernando nos dio una mano bien grande, que fue, no permitió que Claro, se se sacó de la cárcel. hizo igual su parte en la minga, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso te digo, a Juan Fernando hay que entenderle Ujú. conocerle para entenderle, porque si no, si le ves así nomás superficialmente, claro, le Claro, voy a ya la decir, faceta más artística, digamos. sí, este man es chaolola nomás. Sí, claro. Entonces, em, ¿qué más? Mm, Hay una cosita que me parece relevante, no sé si me puedes contar un poco. Me contabas que después de que, digamos, ya sucedió todo, tú volviste a hablar como con tu padre antes que fallezca sobre el video y lo pudo ver. Y esto de la fecha del 12 de octubre que sigue siendo como importante, ¿no? sí. Porque no sé si será, si me puedes contar sería hermoso porque como te decía en la conversación que pudimos tener previamente, existe esto del Taki Uncuy, ¿no? Ujú. Que, que fue un movimiento de resistencia cultural que sucedió en el siglo XVI, unos años después de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, lo que decían los españoles básicamente sobre esto es que las huacas o los dioses de los indígenas se apoderaban de ciertas personas y hablaban a través de ellos, ¿no? Entonces, para mí es como súper importante mencionar esto porque yo siento que este video está plagado de una energía súper fuerte que me gustaría tener como un poco más de argumento para poder hablar de esto. Entonces, esta historia que me comentaste sobre tu padre y sobre la fecha del 12 de octubre me parece súper poderosa. Entonces, me gustaría saber si me puedes contar un poquito más sobre eso. Trato de verlo desde algo más superior. Como la música, como lo que te decía de Fela Kuti, de que la Ujú. música es el De la arma CUT. más poderosa, el arma del futuro, las artes, la conciencia. Y eso fue la conversación que teníamos con mi papá el rato del nombre, Ujú, porque mi papá viene de la etapa del Hatari. ujú. Entonces, en su época en la Universidad Mira, mira. Central, y cuando él... ¡Oh, Este es plan! de Fernando Daquilema, que tiene como, es como un canto poético ahí hecho en vinilo que conseguí ahí en una hueca, justo. ¡Wow! ¡Qué bonito ese disco, loco! Eso es oro. Claro, se viene de la época del Hatari, ¿no es cierto? De Levántate, que era Claro. levántate y acciona. Sobre todo refiriéndose al levantamiento con armas, armado. Entonces mi papá me decía, pónganle Hatari, levántate. Y yo, entonces yo le decía, es que ya no es tiempo de levantarse con armas, o sea, ya no es la época, ya pasó, mm, ya inclusive fracasó de alguna manera muchas cosas por la represión. Digo, este momento creo que es el momento de despertar.
Y ahí es donde viene entonces Richari. Richari. Claro, es un despertar, despertar de conciencias, es de que te des cuenta, de que pienses, de que no te dejes abusar, y creando conciencia se va a lograr cambios grandes, entonces va a ser el momento de luchar. Y así es como, por eso queda, dentro de la canción hay Hatari, hay Richari, por eso también se escoge que la canción se llame Richari Despierta, fue como, pum, despierta, date cuenta, ¿cachas? Tú mismo saca tus conclusiones. Ujú. Entonces, ya vivimos todo este proceso, ya fue durísimo porque en pocos meses cayó la pandemia, nos encerraron toda esa energía que teníamos y que venía calentándose, nos encerraron de pronto en los cuartos, en las Ujú. casas y apagaron todo, o sea, apagaron a toda Latinoamérica. A todo el mundo, digamos, ¿no? En realidad. Sí, y en especial Latinoamérica que te contaba que venía levantándose, justo en esta Ujú. época se vino levantando durísimo, estaba en llamas, loco, y de pronto, ¡pum! La bomba, ¿cómo se llama? Bacteriológica y todos a sus cárceles. Entonces, en este proceso, eh, ya te digo, en la casa lo escuchábamos, fuimos viendo cómo se viralizaba, mi papá escuchaba todos los días, muy orgulloso, lo iba eh, chequeando cómo la gente se iba subiendo los números, viendo más gente, los comentarios. Nos hicieron un estudio. Lo primero que salió es nos hicieron un estudio de una universidad en Argentina, analizando el Richari. Entonces éramos como, wow, desde Argentina, les llegó a Argentina y nos están tomando en cuenta y inclusive lo están analizando, o sea, qué Claro. hermoso. Trascendió fronteras. Trascendió fronteras. Cuando tú revisas los comentarios, ves gente de toda Latinoamérica, gente de Perú que se pone las órdenes, gente de Colombia, gente de Argentina, de Chile, de México, lindísimo. O sea, y sigue. Después viene la época de la censura. Nos censuraron más de un año. Nos bajaron el video el oficial, ¿no es cierto?, de APAC, y estuvo casi un año fuera del aire. Y este, ¿cómo se llama? Y por eso agradecemos mucho que se haya dado la oportunidad con APAC, porque por suerte ellos como productora y generadores de contenido vasto pudieron defenderlo y pudieron hacer todo el proceso de recuperarlo. Pero ese proceso duró, ya te digo, sí, Un año. no menos de un año, ajá, un año, pongamos, entonces de censura, y se pudo recuperar el video. Entonces, si no, estoy seguro que estaría mucho más alto ahora de lo que vi. Ya llegando, estamos cerquita de los 400,000 escuchadas. Entonces, se volvió, se volvió un himno de resistencia y la gente lo ha hecho suyo y lo asumió y lo tiene ahí consigo. Este, ya para la pandemia se puso dura, la salud de mi papá también comenzó a debilitarse y justo el 11 de octubre del 2021, 2 años después, lo visito en el hospital y ya estaba malito, ya sabíamos, nos estábamos ya despidiendo poco a poco. Y yo le pongo la canción. Él ya estaba con sus máquinas, con sus cosas, ya no abría los ojos, muy poco, pero estaba consciente, estaba completamente consciente y escuchaba y todo. Entonces, me acuerdo que antes de despedirme esa noche, le digo, papá, ya mañana el Richari cumple 2 años y estamos en, no sé, ciento y algo mil de gentes que nos ha visto y no sé cuánto. Entonces le abrazo y le comienzo a contar y le digo, y le pongo y le digo, veamos juntos, como simbólicamente. Ujú. Y escuchamos el Richari, pasé así ahí en el hospital y me despedí, le di un beso, le dije, mañana nos vemos, te voy a traer tambores.
Y, y a las pocas horas ya del 12 de octubre, o sea, ya entró el 12 de octubre, ya a las pocas horas ya mi papá falleció. Tranquilo, relajado, con su familia acompañándole, despidiéndose de todos, muy, 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 muy querido por todos. Entonces, sí fue energéticamente algo como que él recibió y soltó. O sea, como que dijo, listo, mañana es 12 de octubre. O sea, como que qué mejor manera de que se marque mi camino. Y de esta manera. Entonces, coincide que ya para mí ya no es una coincidencia, sino una elección, este, despedirse mi papá de nosotros el 12 de octubre del 2021. Y, y marca, pues marca esto, este momento y, 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 y se queda ya el sentimiento, ¿no? Entonces, tiene mucho, mucho, mucho poder, mucho valor en ese aspecto. Uh-huh. Sí, buenazo. En realidad, claro, la fecha se vuelve más particular, ¿no? Ya no es solo, digamos, el día de la Resistencia, el día que se lanzó el video, sino se vuelve una cosa un poco más ya espiritual mismo, ¿no? O sea, tiene un carácter, un espíritu, ¿no? Que se percibe, digamos, de alguna forma, ¿no? Sí, es Uh-huh. como una historia bastante interesante esto de, digamos, de que nos cuentas respecto a tu padre y a los últimos momentos, ¿no? Este compartir del video mismo, ¿no? Que de alguna forma partió de un pensamiento de él mismo, ¿no? Que me comentaste que se llama igual Danilo Arroyo, ¿no? Danilo Arroyo, sí, Sí. no, o sea, yo me llamo igual que él. Y él nace en el 44, al final de la Segunda Guerra Mundial, vive sus procesos muy metido en la política de un lado muy, muy de izquierda, militó movimientos políticos de izquierda en su juventud y él vuelve a la universidad a graduarse porque por alguna razón en la época de la dictadura cierran la Universidad Central y él no termina de graduarse de ingeniero, entonces ya trabajaba como ingeniero, pero más adelante le decían como obtiene el título, entonces él regresa a la universidad y se encuentra con otra generación de alumnos, ya los chicos, digamos. Y, y en esa época se encuentra con los Alfaro Vive. Entonces él no milita directamente, pero hace apoyo de alguna manera. Claro, y bueno, tenía una construcción ideológica fuerte también, ¿no? Uh, lo que sí hizo en sus tiempos este, era el contacto en Ecuador de los refugiados políticos de las dictaduras. Ah, wow. Entonces, ahí yo de niño, de muy niño, recuerdo que tenía a los tíos, a los amigos, a los tíos, y eran de Chile, de Argentina, de ni sé dónde, que venían, se quedaban una temporada en la casa, donde mi abuela, sí, mi papá les ubicaba, les daba, este, digamos que asesoría en ese aspecto y después ya los armaba y ya los dejaba este, ya adentro de acá. Inclusive me contó que en un momento le habían dicho que tenga cuidado porque estaba infiltrado un man de la CIA. Wow. Entonces eso me contaba, me decía, sí, a mí me decían, loco, tienes metido un man de la CIA en tu casa y no te das cuenta. Entonces mi papá lo que me decía, yo trato igual a todos. A mí no me consta, él vino, pidió ayuda y yo lo recibí y lo ayudé. Ya si el man es de la CIA, me está haciendo inteligencia y es problema de él. Pero yo trato igual al que necesita. Y recién falleció uno de los tíos, un amigo de Argentina, que él sale escapado por el techo de, del hospital donde estaba trabajando sin nada y lo único que logra hacer es agarrar y cruzar la frontera y escaparse. Y ahí le dan y le dicen, llega a Ecuador y comunícate con Danilo Arroyo en este teléfono. Wow. Y llega y se comunica con mi papá, se encuentran en la Universidad Central y ahí mi papá, y grandes amigos toda la vida, conozco a su familia, todo. Entonces con ellos también comienzan a militar y después me entero que
que mi papá en la época de Febres Cordero tuvo que manejar perfil muy bajo porque le mataron a un poco de amigos y cosas. Y, por ejemplo, yo recuerdo que en la casa de mi abuelo, debajo de las gradas, donde traían las compras y las frutas y las cosas de una finquita que tenía mi abuelo en Santo Domingo, justo atrás, así bien metido debajo de las gradas, en fundas y cosas, no te dabas ni cuenta, estaban todos los libros de mi papá. Entonces el loco andaba leyendo a Trotsky Mm, y Marx y cosas. Entonces en esa época te encontraban un libro y uf, claro, por ahí Gramsci, que también es importantazo ahí. acá. Justamente pensando en Gramsci, quería hacerte como una pregunta final sobre ya un poco más del papel de la música, ¿no? Ujú. Eh, em, ¿Cuál crees que, o más bien, déjame pensar bien cómo preguntarte, ¿cuál es el valor de la música dentro de la lucha contrahegemónica? ¿Cuál crees que es el valor de la música musical que hay dentro de esta lucha contrahegemónica? Mm, Es el arma más letal, es el arma más letal. O sea, la música, las artes en general, pero la música es la madre de las artes. Entonces por eso se vuelve más letal todavía, más fuerte. Eh, por lo que llega a comunicar y a inspirar al humano naturalmente desde posiciones superiores, desde niveles superiores. Entonces, no lo hacemos nosotros, no lo estamos inventando, sino que ya viene marcado por la historia, eh, los procesos en donde las artes y la música ha sido importantísimo para mostrar una voz, para mostrar una rebeldía, una resistencia. Este, yo te digo desde tiempos, por ejemplo, mi papá escuchaba mucho a Chopin y Chopin habla mucho de las polonesas, no habla, perdón, Chopin tiene toda su línea de polonesas, en donde el man básicamente musicalmente se inspiraba en Polonia, dando un mensaje nacionalista en resistencia a todas las invasiones que vivió Polonia, ya desde esas épocas. Después, cuando hablas en África, lo que te contaba Fela Kuti, Fela Fela Kuti. Kuti llegó a la música, llegó casi, estuvo a punto de bajarse a la dictadura. Nigeria, creo que era, Fela es de Nigeria, si no me equivoco, donde, en donde el man llevaba a sus músicos, se armaba unas fiestas, conciertos, y era música, música, danza, música, pero todos los mensajes eran políticos. ¿Cachas? Y así es como el man hizo su campaña. Y llegó al punto de casi bajarse a la dictadura. Lo que pasa es que la dictadura agarró y lo hizo mierda. Un día llegaron al estudio, ahí cuenta la historia que le botaron a la mamá del segundo piso, quemaron todo el estudio, quemaron todas sus grabaciones, quemaron, o sea, le Lo hicieron borraron pedazos. básicamente, claro. Sí. Después tienes, por ejemplo, acá en América a Bob Marley. Bob Marley históricamente logró la unión de los enemigos que estaban en ese momento armando la guerra civil en Jamaica, ¿cachas? Mm. Entonces, ¿quién pudo unir esto? ¿Quién pudo juntar a todo el pueblo? Y Bob Marley inclusive es mucho más cabrón porque viene con el mensaje del amor, con el mensaje de One Love. O sea, no viene peleemos o ni sé qué. El man habla mucho de despertar, habla mucho Ujú. de despertar la conciencia, pero a la vez habla mucho del amor. Es así como amor al prójimo, ámense. Seamos un solo amor, juntémonos en un solo corazón. Entonces, tenemos a Bob Marley como uno de las cabezas, digamos, principales acá en América. Lo que te decía también en, en Sudamérica, el rock en español, por ejemplo, Charly García, Ujú. en, Claro, la trova incluso, ¿no? la trova, exactamente, la trova, que habla de los procesos cubanos. Charly García tiene una hermosa canción que se llama Los Dinosaurios, que habla sobre los dictadores, que es hermosa, es muy bonita, sobre la dictadura. Brasil también y sus músicos en su proceso, cómo,
como todos salen del país por la dictadura, se concentran en Europa, comienzan a armar todo este movimiento musical basado también en nacionalismo y sus ideas, su música, y de pronto regresan a Brasil y comienzan culturalmente a unificar a toda una nación al punto de que la gente toma conciencia y se vuelve y rompe fronteras y comienza a ver ya un Brasil mucho más unido, un Brasil menos racista, un Brasil mucho más concentrado, Ujú. en donde ya la samba ya no era música afro-brasilera, sino ya era música de Brasil, de todos. Así seas blanco, mestizo, nativo, Ujú. afro, ya no importaba. La samba era de todos. Entonces era una voz de todos. Entonces, procesos así en Brasil, um, qué sé yo, Rubén Blades, Rubén Blades, cómo ha podido dar sus mensajes. También el Residente, para no yéndonos tan lejos, sino alguien más contemporáneo. Residente también, cómo se ha levantado a decir cosas desde la música, desde su rapeo, desde sus tiraderas. Ha sido muy inspirador y han dado mucha fuerza. Por eso es lo que de alguna manera nos tienen miedo. El otro día, esto fue en enero, me invitaron a la Casa de la Cultura a una marcha en donde, porque no habían pagado como 6 meses ya a los trabajadores de la Casa de la Cultura Sí, de y los querían hacer núcleos una... provinciales. Exacto. Ujú. Entonces, nada, acepto, me dicen, ven a poner un poco de música, vamos a estar acá, no sé qué. Literalmente era música, danza, baile, poesía, eso era lo que había, un micrófono abierto con expresiones de todos los artistas que estaban colaborando. Oye, loco, y de pronto llegó, pero así, 30 motorizados, 50 milicos, bomberos, pero una represión que no y nosotros éramos, te juro, con poesía, música y baile. O sea, no podía creer cómo Es pues, tan amenazante, ¿no? O sea, ¿por qué se lo ve como una amenaza desde el intimidante. gobierno? Ujú. Sí, intimidante sería. Ajá. Eso ni siquiera le ves cuando hay un ladrón Claro, o una revuelta, no ves, pero claro, ¿por qué todo ese de pronto aparataje. nos tienen tanto miedo? ¿Cachas? Y es eso, es que manejamos un lenguaje, manejamos una comunicación que ellos no la tienen. Entonces, y por eso les da miedo no tener el control. ¿Cachas? Por eso es lo que hay tanta represión hacia los artistas. Y esa facilidad de moverse, de conectarse con la gente, les asusta mucho. O sea, entonces, sí, o sea, yo creo que una de los conceptos que he manejado en los últimos años y lo sigo manejando es la música es el arma del futuro. Y creo que con el Richari pudimos eh, plasmar ese concepto. O sea, mi papá tenía toda la razón. O sea, si salían, nos poníamos a lanzar piedras, venían, nos lanzaban gas, nos daban un par de toletazos, partidos. Pero haciendo lo que sabemos hacer, nos volvimos fuertes, nos volvimos invencibles, nos volvimos Inmortales. virales, y ojalá inmortales, ojalá la obra trascienda no solo esta generación, sino que siga trascendiendo y que la sigan defendiendo y que sigan tomándole como lo que nació, ¿no? Un himno a la resistencia. Sí, Eh, justamente un himno ya, como lo mencionas, a la insurgencia, debo decir yo. En todo caso, sí es como súper, súper importante y para mí un procesazo, ¿no? Me parece cada vez más como atractivo, ¿no? Seguir como estudiando y pensando, repensando sobre todo cómo se dio este hermoso videoclip, ¿no? Que sin duda va a trascender y para mí ya es inmortal. Y cada vez que haya otra jornada de lucha, otro levantamiento, otro paro, será lo que motive a la gente a seguir peleando
por los derechos, ¿no? Por nuestros derechos, por todo lo que sea, que se vaya dando emergentemente, ¿no? Claro, 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 claro. Claro que sí. Sabes que algo pasó en el 2002, si no me equivoco, algo quiso pasar, algún levantamiento quiso haber, algo, no me acuerdo muy bien. Y quisimos reunirnos otra vez. O sea, como que fue, vamos al estudio, hagamos música de nuevo. Y ya no salió, ya no se dio. Perdió la magia ahí un Perdió poco. ajá, fue ese momento, ese instante, esa coyuntura. Ya cuando quisimos replicarlo, ya no fue lo mismo. O sea, son como los reality shows, así. Claro, Que la primera vez, claro, la gente inocente va, lo consume, le encanta y todo, se vuelve loca, y ya para la segunda vez, como pierde ya la inocencia, entonces ya la gente sabe qué va a pasar, entonces ya no lo consume. No pudimos repetirlo. Y hoy por hoy no exacto. ha habido otra cosa de seguir haciendo música porque no se ha dado ese contexto de esa llama, de, ese, de esa energía que fue el octubre del 19. Fue un momento muy, muy mágico, muy poderoso en Ecuador, en Latinoamérica, en el mundo. Sí, Y, justamente. y sí, yo creo netamente que llegó a ser tan grande y tan poderoso que por eso tuvieron que sacar las armas biológicas, que se hablaban ya cuando yo era niño, que la siguiente guerra mundial iba a ser con armas biológicas. Entonces yo creo que lo que vivimos en la pandemia fue la tercera guerra mundial. Fue un bombazo, Claro, la este, respuesta de antagónica, digamos, ¿no? sí, ajá, porque literalmente apagaron toda la llama y nos metieron a todos a la cárcel llamada casa. Y por 2 años, o sea, Claro, estuvimos ahí presos sin poder hacer nada, no podías juntarte, no podías, y si te juntabas te metían preso, y si te veían, no sé, claro, haciendo y reuniones todo te el metían miedo, ¿no? preso. De la doctrina del shock ahí de te vas a morir. Exactamente, exactamente. Entonces para mí la pandemia no fue un caldito no fue un caldito ¿cómo se llama?, de vampiros, sino fue un bombazo biológico que se metieron para reprimir toda esta calentura, pues esta resistencia, que se va a armar otra vez, o sea, va a regresar, eso no acaba, seguimos, no ha parado, Claro, simplemente hay que llegar al momento en donde, no sé, tal vez uno mismo o las siguientes generaciones tendrán que pararse y vivir sus procesos, ¿no? ujú, Entonces, ahí queda el documento para inspirar, para que queden también para los niños, para las nuevas generaciones. No sé, ahí está, ya queda un legado y muy bonito que haya sido desde mi padre y ahora que sabes la historia, se conecta con su vida también y con su despedida. sí, Una fecha muy totalmente. importante, el 12 de octubre, Día de la Resistencia. Genial, gracias Danilo. En realidad ha sido una conversa muy, muy, muy fructífera para mí. Me dejas con buenas ideas para seguir desarrollando como lo que tengo que hacer y agradecerte por el tiempo, ¿no? También por la franqueza, las historias que me contaste un tanto personales y todo. Yo agradecerte inmensamente por todo, por todas estas palabras que has querido compartir conmigo. No, gracias a ti, oye, por la oportunidad. Siempre es un honor. Como te contaba antes, esto no podía hablar al respecto sin llegar a lágrimas, pero ya con el paso del tiempo he podido controlarlas y canalizarlas mejor. Este, siempre fue un tema muy, muy sensible. eh, como te digo, haberme dado cuenta de muchas cosas, de muchas realidades. Ahora, por ejemplo, que mañana tenemos votaciones y hay que elegir, pues estamos en un momento muy, muy, muy difícil políticamente porque el país está dividido. No importa quién gane, va a gobernar en un país dividido, 50-50, entonces va a ser difícil para cualquier parte. De mi lado, jamás, jamás apoyaré a la extrema derecha, jamás. El correísmo tampoco es que me agrada mucho porque también pude estar de cerca, como te contaba, justo en octubre me di cuenta también que Claro,
Hay un poco de gente que manipula muchas cosas. Entonces, ahorita me encuentro en un momento en donde no sé ni el uno ni el otro. Pero ya que va a haber un ganador, este, no la derecha. Sí, sí, estoy En de todo caso, acuerdo totalmente contigo en ese sentido, sí, por supuesto. sí. Y nada, que vive el movimiento indígena, que la resistencia viene desde hace mucho, muchísimo. Y otra cosa chistosa te dejo. La familia de mi papá, mi bisabuelo, es uno de los sobrevivientes de la matanza de Alfaro. Wow, Ajá, no está formalmente en los libros. He visto un par de documentos, aquí en la casa tenemos un par de fotos. Él trabajaba con Eloy Alfaro y cuentan que logró escaparse con un grupo de gente por el techo antes de que los agarren y, y sobrevivió. Y de ahí vivió su proceso y ya tuvo su familia y nació mi abuelo y ya después vino mi papá y cosas. Entonces, claro, mi papá, por ejemplo, se casó con mi mamá. Mi mamá en su cuarto tenía en la cabecera de la cama mi mamá una imagen de Cristo y mi papá al lado en la cabecera tenía una imagen de Eloy Alfaro. Entonces, esa energía de mi papá, que me la pasó y la viví todo, viene también de una energía alfarista. wow, qué interesante está eso. Está bueno. Ujú. Un saludo ahí para tu señor Taita, donde sea que esté ahorita. En la tierra, sí. En la tierra él me decía, cuando me recuerdes, no me recuerdes mirando al cielo, sino recuérdame mirando a la tierra. Genial, está buena esa también. Gracias, Sí. Danilo. Sí, en realidad han sido unas Alejandro, 2 horas de una buena charla que me va a enriquecer bastante. Justamente hay cosas clave que me parecieron súper importantes. Vuelvo a agradecerte y estaré presente igual en medida de lo posible en alguno de tus eventos porque sí me gustaría estrecharte la mano, no poder conocernos ya formalmente y frontalmente también un poco. chéverísimo, ¿no? Pues un honor a tus órdenes, hagamos música, ya sabes, estoy a tus órdenes, veámonos, quédate en contacto, nos quedamos en contacto y seguimos adelante. Genial, sí.